Bienvenidos a Voces de Vida Funcional. Soy Roberto Somocurcio, pediatra con enfoque en medicina funcional y estoy emocionado de iniciar este viaje transformador con ustedes. Yo soy María Bartolomé Arce, fisioterapeuta experta en somatizaciones. En este podcast exploraremos historias de vida que nos muestran el poder de la medicina funcional y la conexión entre nuestro cuerpo y nuestras emociones. Yo soy Gabriela Bertelé, médica cardióloga con un enfoque en medicina integrativa y juntos queremos inspirar y empoderar a profesionales de la salud y a pacientes en toda Iberoamérica. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces de Vida Funcional. Hoy tenemos un capítulo con un invitado que es muy interesante lo que hace, porque vamos a encontrar un nexo que cuando ustedes escuchen lo que les voy a decir, van a decir de qué van a hablar, entre el lenguaje, la medicina funcional, la medicina personalizada y hacia dónde vamos con estas tres herramientas. Hoy tenemos a Cristian Navarro Torres. Cristian, gracias por tu tiempo y bienvenido a Voces de Vida Funcional. Gracias, mil gracias Roberto, un placer, un honor estar aquí y poder hablar un poco de los temas que vamos a estar tocando, que pues obviamente para mí pues tienen un valor personal, pues yo pues he sido paciente de esta condición que quizás vamos a estar tocando, hablando un poco y he estado bien involucrado en la comunidad médica y científica tratando de crear conciencia sobre este tema. Así que gracias. Gracias a ti, Cristian. Y quisiera empezar pidiéndote, por favor, que nos hagas un breve resumen de tu vida profesional. Sí, cómo no. Pues yo actualmente soy el cofundador de un grupo que se llama Sears Lab, y Sears por sus siglas en inglés por la condición crónica que se le diría en español síndrome de respuesta inflamatoria crónica, o Sears por sus siglas en inglés. Y tengo pues una comunidad privada con personas que padecen de esta condición de SIRS. Está dirigida para educar a estos pacientes y también tengo una comunidad con doctores que tratan esta condición de SIRS, donde estamos ofreciendo educación continua. Y también tengo plataformas de medios sociales en Instagram, donde estamos creando contenido gratuito, mayormente en inglés, pero también tratamos de hacer contenido en español para tratar de educar diferentes comunidades, pacientes, personas, profesionales, doctores, todo tipo de audiencias realmente en lo que es SIRS y cuál es la base médica y científica de SIRS. En términos de mi preparación, pues yo soy un científico cognitivo por entrenamiento, estudié en los Estados Unidos, hice mi doctorado aquí, hice mucha investigación en cuanto a el funcionamiento cognitivo y el funcionamiento del cerebro. Y pues yo trabajé mucho el tema del bilingüismo y cómo el bilingüismo impacta el funcionamiento cognitivo y el funcionamiento del cerebro. Y bueno, pues todo esto, pues esa era mi carrera en un momento dado. Esa era mi vida. Yo iba pues en trayecto a ser profesor en una universidad, me iba a especializar pues en esa área. Y en el 2020, pues me tropecé con algo que nunca jamás me había esperado y es esta condición, el síndrome de respuesta inflamatoria crónica. En aquel entonces no sabía lo que me estaba pasando en mi cuerpo, pero yo comencé a desarrollar una serie de síntomas que realmente no tenían explicación. Fui a docenas de diferentes doctores, especialistas. Realmente nadie sabía qué estaba pasando. Era una lista muy larga de síntomas que de entrada uno dice, pues caramba, ¿qué relación tienen todos estos síntomas? Desde problemas cognitivos, problemas gastrointestinales, problemas hormonales, fatiga, entre otras cosas. Y eventualmente, después de muchas visitas con muchos doctores y muchas pruebas, descubrí esta condición, síndrome de respuesta inflamatoria crónica, y eso cambió mi vida. Y bueno, pues descubrí que hay un tratamiento, descubrí también que no hay muchas personas que conocen de esta condición, pero es altamente prevalente en la población, según los estudios y las estadísticas que conocemos.
Y a medida que pues me fui tratando, me fui involucrando en la comunidad, pues porque yo tengo un trasfondo científico y empecé a utilizar Claro. muchas de mis destrezas, mi conocimiento académico para tratar de ayudar a la comunidad médica que está actualmente tratando a estos pacientes de esta condición de SIRS. Y así fue que como pues eventualmente caí con mi comunidad de SIRS Lab, donde tenemos todas estas comunidades y estamos creando este contenido y al mismo tiempo estamos participando con otras comunidades como son Surviving Mode, que es la comunidad principal dedicada pues a trabajar o a entrenar a los doctores que se están certificando para tratar este tipo de condición. Y pues ahí estamos al día de hoy, básicamente. Qué interesante, Cristian, porque como a partir, mejor dicho, nosotros en lo que hemos venido llevando el podcast, nos hemos encontrado con personas que tienen una historia de vida, generalmente algo los hace cambiar para ir a hacer este giro hacia Sí, una nueva forma de ver la medicina, pero a ti te tocó ser paciente y además tener este background de ser científico, de poder utilizar el método científico para analizar algo que, como bien has dicho, la respuesta inflamatoria crónica, el síndrome de respuesta inflamatoria crónica, es algo que es muy poco entendido, pero que es tan común y sí, que si uno regresara hacia las ciencias básicas se daría cuenta de que es común en casi todas las patologías crónicas, si no decir en todas. Y tú tuviste el background científico, tuviste los síntomas como paciente y pudiste encontrar esta conjunción para poder llegar a una solución que ahora la estás trasladando hacia la comunidad científica y hacia la comunidad de pacientes que requieren este tratamiento. Qué interesante, y eso realmente era la primera parte del podcast. Generalmente encontrar la persona, las personas que tienen esta historia de vida, esta historia de vida funcional, y que hace que cambiemos y podamos entender un poquito mejor esta medicina. Y vámonos de llano, y te agradezco primero por tu apertura para contarnos tu historia de vida y cómo esto ha repercutido en la tuya y en la de muchos más. Y vámonos de llano a la respuesta inflamatoria crónica. Yo siempre les explico a mis pacientes, yo soy pediatra, veo muchos pacientes con enfermedades crónicas ahora, autismo, TDAH, alergias alimentarias, estreñimientos crónicos, y yo les digo, todo, les digo siempre así a los papás, quizás la palabra que más van a escuchar en esta reunión es inflamación, inflamación. pero no entendamos la inflamación como que me golpeé la rodilla, se me hinchó la rodilla y está roja y caliente. Esa es la inflamación a grosso modo, si no vamos a hablar de una inflamación bioquímica. Y Sí, les explico también de que el sistema inmune y el sistema inflamatorio, primero que la inflamación es vida, porque si no hubiera inflamación no habría vida. claro, Pero esta sintonía que tiene que estar en el dial perfecto de la radio, donde tú escuchas muy bien al 94.5, escuchas tal radio, pero al 94.3 no la escuchas, y al claro. punto 6 tampoco. Entonces, esa falta de sintonía hace que estés para un lado bajo en la inflamación y para el otro lado altísimo en la inflamación. Y eso muchas veces da síntomas que se nos pasan por las narices que no nos damos cuenta. Ahora, quiero que tú nos cuentes el síndrome de respuesta inflamatoria crónica. Como para nuestros oyentes, que pueden ser médicos o como pueden ser pacientes, ¿qué es? Claro. No, esto está genial y me parece bien importante crear contexto en lo que nos referimos con inflamación. Y este término, el síndrome de respuesta inflamatoria crónica, que como dije, las siglas en inglés son SIRS, en inglés sería Chronic Inflammatory Response Syndrome, es un término que el doctor Richie Shoemaker, quien fue el que descubrió esta condición, en medio de realmente un desastre natural en el 1996 creo que fue, donde hubo un brote bueno, no sé si decirle brote, pero hubo un evento de un tipo de alga que estaba creciendo en unos lagos, Fisteria se dice en inglés, que estaban emitiendo una cantidad Ujú. inusualmente alta de toxinas y de repente había toda una comunidad de personas en el área que se estaban enfermando con todo tipo de síntomas extraños, desde síntomas neurológicos a síntomas gastrointestinales.
Y pues él se encontró en medio de eso, él era un doctor un médico de familia, de práctica de familia, y pues ¿Mm? él se vio obligado a descifrar qué es lo que está pasando. Pues ese es el origen de esto. Ahora bien, ¿qué es el síndrome de respuesta inflamatoria crónica? Pues es una enfermedad progresiva, multisistémica y multisintomatológica causada por una desregulación inmunológica en respuesta a lo que le llamamos biotoxinas. Estas son toxinas que vienen de microorganismos y por eso la palabra bio, de biológico. Estos son biotoxinas. Y estas toxinas suelen ser comúnmente encontradas en el interior de estructuras dañadas por agua, ya sea por mala construcción, por humedad o problemas de mala circulación del aire. Y en estos casos las biotoxinas pueden ser producidas por ciertos hongos o mohos, pero ahora también Ujú. sabemos con estudios nuevos que hay ciertas bacterias que suelen crecer en estos entornos dañados que causan SIRS, y estos serían bacterias que producen endotoxinas. Y hay una clase de bacteria que se llama actinobacteria, y ahora creemos que este Claro. es el factor causante principal de esta respuesta inflamatoria crónica. Es una bacteria que se comporta como hongos, pero en términos Ujú. de su estructura, su fisiología, es una bacteria. Pero también hay otros tipos de estímulos de biotoxinas, como son ciertas algas, y acabo de hacer referencia a ese evento en los 90 del Dr. Shoemaker. También puede haber ciertas picadas de arañas, picadas de garrapatas que cargan Lyme, Bartonella y Babesia, y todos estos pueden ser agentes causantes de esta respuesta inflamatoria crónica. Ahora bien, quiero hacer hincapié en 3 puntos. Mencioné la palabra progresiva cuando definí Sí. el síndrome de respuesta inflamatoria crónica, y a lo que me refiero con esto es que es una enfermedad que se desarrolla a lo largo de los años a medida que el cuerpo va acumulando exposición a estas biotoxinas. Y muchas personas viven una vida relativamente normal como yo. Yo era una Claro. persona que yo hasta mis 32 años tenía una vida bastante funcional, tenía mis problemas aquí y allá, pero yo era una persona físicamente activa, muy activa, hacía mucho ejercicio, pues tenía una vida muy social. Y este suele ser el caso de muchos pacientes hasta que el cuerpo dice, pues no más, y comienza a activar esta respuesta inflamatoria de manera indefinida. Eso es bien importante, porque lo curioso de esta respuesta inflamatoria es que incluso cuando el paciente, una vez se activa esta respuesta inflamatoria, el sistema inmunológico, incluso cuando el paciente se elimina la exposición al entorno que está causando esa respuesta inflamatoria, el sistema inmune no logra recalibrarse, no logra salirse por sí solo Ujú. de esta respuesta inflamatoria. Y es por esto que el tratar el SIRS requiere un tratamiento muy específico que el Dr. Shoemaker fue poco a poco creando a lo largo de 2 décadas. Y este tratamiento se le conoce como el protocolo de Shoemaker, y está basado en estudios publicados y podemos hablar de eso un poco más adelante. Y el punto de este protocolo es ayudar a corregir esa respuesta inflamatoria del sistema inmunológico, esa desregulación inmunológica, y poner todo eso en remisión y tratar de pues traer a la persona a un estilo de vida pues más normal. El segundo punto que quiero hacer es que mencioné las palabras multisistémicas y multisintomatológicas, y es que esta respuesta inflamatoria comienza en el cerebro, pero Así es. eventualmente empieza a afectar todos los sistemas y diferentes órganos del cuerpo. Pueden haber problemas en el sistema digestivo, endocrino, Claro. pulmonar, cardiovascular, metabólico, linfático. Es una cosa, pues, en todo el cuerpo. Y esto genera una lista increíblemente extensa de síntomas que no parecen tener una relación entre sí. Y esto yo, pues, lo viví como paciente, y fue una de las partes bien difíciles porque los doctores no sabían cómo racionalizar una situación de ese tipo. Y es por esto que el SIRS suele ser mal diagnosticado como otras enfermedades. Por ejemplo, la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, depresión, ansiedad, estrés postraumático, Alzheimer's y la demencia, Parkinson's, esclerosis múltiple, artritis reumatológica, lupus, Hashimoto's, síndrome de intestino irritable. Bueno, es una lista extensa. Yo pues Así tuve es. varios de estos diagnósticos cuando al principio pues empezaron a tratar los doctores de descifrar qué estaba sucediendo. Lo último que quiero decir de SIRS ahora en términos de
factores claves es que tiene un componente genético. Sabemos que Eso. alrededor del 20 al 25% de la población en los Estados Unidos carga una secuencia de genes que crean susceptibilidad a SIRS. Y son unos genes que son importantes para cómo el sistema inmunológico se va a comportar en respuestas a ciertos antígenos, a ciertos particulados en el entorno. Y resulta ser que estas biotoxinas en estos pacientes, el sistema inmunológico tiene dificultad creando anticuerpos. No sabe cómo llevar a cabo ese proceso para estos pacientes y de ahí es que empieza la respuesta inflamatoria. Y esto explica el por qué, por ejemplo, en una familia donde vive en un hogar donde quizás hay problemas de hongos y mohos, vamos a ver algunas personas en esa familia donde se van a poner bien enfermizos, van a tener muchos síntomas, se van a sentir mal, y otros miembros de la familia van a estar como si nada estuviese sucediendo. Y así que basado en esos estimados, en los Estados Unidos por lo menos tendríamos algunos 60, 90 millones de ciudadanos que tendrían susceptibilidad a desarrollar SIRS. Y eso es algo bien importante, obviamente eso tiene repercusiones a nivel de, pues, el aspecto político, ¿no? De cómo se construye, cómo construimos un entorno saludable para que estas personas que tienen susceptibilidad pues no caigan en un estado de SIRS. Y ahí es donde estamos al día de hoy, peleando esa Ok, batalla. ok, qué interesante porque claro, los médicos que nos enfocamos en la medicina funcional, tratamos de decir que muchas veces los problemas neuroinflamatorios, Alzheimer, Parkinson, autismo, TDAH, tienen mucho que ver con permeabilidad intestinal, tienen mucho Sí, que ver con toxinas y a veces no sabemos cómo buscarlas, ¿no? La historia de la medicina ha hecho que veamos en el concepto, en el modelo convencional, tratemos de buscar el examen o el medicamento para solucionar el global. Y lamentablemente eso no puede ser así. Y tú estás hablando de temas ya genéticos, yo diría incluso epigenéticos, epigenéticos, porque eso es así es, cierto. porque la respuesta va a ser independiente de cada grupo, de cada familiar en el grupo familiar. Ahora, ¿por dónde empezar, Cristian? Porque muchas personas que nos escuchan van a decir, efectivamente, pues yo tengo fibromialgia, o mi papá tiene Alzheimer, o mi hijo es autista, y todo se puede explicar con el síndrome de respuesta inflamatoria crónica sistémica, en parte, o es la suma de cosas. ¿Por dónde empezar a investigar esto? Sí, tremenda pregunta. Em, Gracias a Dios, al día de hoy tenemos un criterio médico muy específico que requiere una lista de ciertas pruebas de sangre. Hay diferentes formas de diagnosticar, pero eh, la base de este diagnóstico es a partir de una lista de pruebas de sangre bien específicas y no es solo una prueba, requiere Claro, una lista, como exacto, y es el conjunto de estas pruebas donde entonces un doctor puede hacer el diagnóstico. Y es un criterio bastante estricto. Y empezamos por una prueba de contraste visual. Esa es una de las primeras pruebas, y de hecho esto lo puede hacer cualquiera al día de hoy. Hay una página en la página de survivingmold.com ujú, donde uno puede pues crear una cuenta y comprar esta prueba de contraste visual. Esto es una prueba de contraste visual que fue creada por el gobierno, el ejército en los Estados Unidos hace ok, unas 4 o 5 décadas atrás había creado estas pruebas para evaluar personas que a ver si cualificaban para ser pilotos, para poder volar aviones en el ejército. ok, Y esta prueba, pues, básicamente mide la habilidad de la persona de distinguir diferentes tipos de contrastes de blanco y negro, básicamente líneas. Y bueno, resulta ser, el doctor Shoemaker encontró que esta prueba de contraste visual es altamente sensitiva a la respuesta inflamatoria en el cerebro en pacientes de SIRS específico. Hay un patrón bien particular de cómo las personas cuando fallan esta prueba, cuando no la logran pasar, hay un patrón, un perfil bien particular que los pacientes de SIRS tienen cuando no la pasan. Y
pues uno puede empezar por ahí, es una prueba bien relativamente económicamente, pues no es caro. En Estados Unidos creo que son unos $15 americanos. $15, sí. Y bueno, la mayoría de los pacientes, entre 80 y 90% de los pacientes de SEARS no van a lograr pasar esta prueba de contraste visual. En esa prueba también va a haber un cuestionario que incluye una lista de síntomas bien específicos que han sido validadas a través de diferentes estudios. Y si la persona tiene una cierta cantidad de síntomas en esa lista, combinado con la prueba de contraste visual, ya hay alrededor de un 90% de probabilidad de que esa persona pueda estar padeciendo de SEARS. Si ese es el caso de la persona, la próxima etapa sería entonces tener una evaluación de un doctor médico que pueda Claro, hacer el panel de sangre, y quizás no podamos cubrir todas las pruebas, pero hay una lista de pruebas de sangre específicas que están dirigidas a medir actividad inflamatoria en el sistema así es. inmune innato, que es una parte del sistema inmune que usualmente muchos doctores no suelen prestarle mucha atención. Por lo general le prestan más atención a pruebas pruebas de sangre asociadas con el sistema inmune adaptivo, y ahí es donde vienen las Digo, claro. condiciones autoinmunes, las alergias, ese tipo de cosas. Pero en SEARS, las pruebas de sangre relevantes vienen por el sistema inmune innato. Y Innato, bueno, claro. una vez vengan, pues si esas pruebas dan positivo, creo que se requieren al menos 3 o 4 diferentes marcadores de sangre que estén fuera de rango. En conjunción con el historial, en conjunción con la prueba de contraste visual y con el cuestionario, ya con eso se puede hacer un diagnóstico. Qué bien, porque esto hace que esto sea algo sistemático, metodológicamente científico, y Sí, que uno pueda hacer un diagnóstico de acuerdo a un panel de pruebas, y no si pues todos tienen SIRS y a todos hay que darle tal cosa, ¿no? Que no es así. exacto, Eso es exacto. muy interesante. Y Cristian, ¿qué rol juega en el SIRS, de lo que tú ya sabes y estás al tanto investigando, el intestino? Tremenda pregunta. Y es uno de los síntomas más prevalentes. De hecho, yo comencé con problemas gastrointestinales. Esa fue mi entrada a SEARS. Y pues yo me fui por la ruta de, bueno, pues tengo disbiosis intestinal, Claro. tengo problemas de candida, que sí los tenía, era cierto. Ajá. Pero lo bien curioso es que yo estaba haciendo todos estos tratamientos para trabajar con el intestino, probióticos, y nunca realmente el cuerpo me sentía mejor, pero 2, 3 días después era como que volvía de nuevo al mismo Claro. punto. Y esto es bien, si hay un doctor escuchando esto, si tiene un paciente que están haciendo cualquiera de estos protocolos que son excelentes y de repente el paciente dice, pero es que no me siento mejor, no importa lo que hago, ya eso debería ser posiblemente un Un red SIRS. flag. Sí, pues pudiese ser un paciente de SEARS. Bueno, lo que sucede ahí es que hay una parte en el cerebro, una región que se llama la glándula pituitaria. Es Ujú. una glándula bien pequeñita que está técnicamente fuera en la parte fuera de lo que le decimos el blood-brain barrier. ¿Cómo se le Claro. dice eso en De la español, no? barrera hematoencefálica en español. Exacto, fuera de la barrera, se me fue la palabra. Hematoencefálica. Ema, Hematoencefálica. sí, fuera de la barrera. Mi terminología está en inglés, como pueden ver, Tranquilo, no te preocupes. me he acostumbrado a eso. Eh, pues la glándula pituitaria es una región en el cerebro bien importante para la regulación del cuerpo, sobre todo la regulación de diferentes hormonas. Y hay una hormona Sí. que se produce en esa parte del cerebro que se llama MSH, la abreviación en inglés. La Ok. hormona estimulante de melanocitos, creo que se dice en español, Melanocitos. Así los es. melanocitos. Está Y bien. esa hormona, básicamente, una de las funciones, tiene muchísimas funciones en el cuerpo, pero una de las cosas que hace es que regula la integridad o la permeabilidad del intestino y de otros tejidos con mucosa en el cuerpo. Y resulta ser que los pacientes de SEARS, si hacen una prueba de sangre de la MSH, van a ver que va a estar deficiente en la mayoría de los casos. El 90% o más del 90% de los casos de SIRS van a tener una deficiencia, y es a raíz de esta respuesta inflamatoria que está sucediendo en el cerebro que está causando disfunción en la producción de la MSH. Y una vez el paciente de SIRS empieza a perder esa hormona, entonces el intestino pierde esa señal que le dice
que viene del cerebro que le dice al intestino, mira, mantén la pared intestinal sellada y funcional. Y entonces, pues ahí es donde las personas empiezan a comenzar a experienciar todos estos síntomas gastrointestinales de intestino permeable. Y realmente el origen en el contexto de un paciente de SIRS es esa hormona que empezamos a perder. Y hasta que el paciente de SIRS no corrija esa deficiencia hormonal en el cerebro, los pacientes suelen permanecer con estos problemas gastrointestinales. Claro, porque, y muy interesante porque esta hormona, que es una hormona poco estudiada muchas Poco veces, estudiada. así es, tiene mucho que ver no solo con la integridad de la barrera del intestino, sino también tiene que ver con la integridad de la barrera de la piel y de la barrera hematoencefálica, que es la barrera Sí, cerebral. Entonces, eso confirma mucho estas hipótesis que cada vez se vuelven ya teorías de que la hipótesis de la barrera, que muchas condiciones crónicas, alergias, enfermedades neuroinflamatorias, etcétera, tienen defectos en todas las barreras y que esas barreras están conectadas. Y sí, claro, nos rompemos la cabeza todavía buscando la conexión. Una de ellas es la inmunidad innata, otra de ellas es la MSH, las gap junction, las tight junction, que son proteínas que permiten que estas células en cada una de esas regiones estén unidas y que cuando están abiertas ocasionan un término que se llama permeabilidad intestinal, permeabilidad cerebral, permeabilidad en la mucosa respiratoria, etcétera. Y claro, no es lo único que pasa, como tú bien decías, Cristian, o sea, tú tenías candidiasis, tú tenías disbiosis, pero ahí viene la pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Es exacto. probablemente lo que nunca vamos a poder resolver, ¿no? Pero Sí, teniendo pruebas laboratoriales de sangre y genéticas, podemos descubrir quiénes tienen esta susceptibilidad genética, quiénes tienen estos marcadores elevados en sangre y tratar de solucionar este tema a la par de solucionar su cándida, a la par de solucionar su claro. disbiosis, etcétera, para que el tratamiento sea pues integral, integrativo, funcional y el paciente pueda lograr la reversión de los síntomas y no terminar tomando pues 25 medicamentos, uno para cada síntoma, ¿no? Y que al Exacto. final los efectos adversos de cada medicamento le empeoran el problema o le aparece otro. Qué interesante, Cristian. Es muy, yo creo que podríamos hablar pues en meses, semanas enteras de esto, pero creo que hemos dejado sembrada la semilla y yo te comprometo a volver a hablar de este tema, quizás con alguna patología común o frecuente, porque lo primero que nos van a preguntar las personas en este capítulo es, oye, pero ¿qué tiene que ver esto? Y en el autismo, y en la fibromialgia, y en la tiroides Hashimoto, porque siempre las personas se identifican con la patología, pero sí me Claro. gustaría dejar bien en claro que se identifiquen más con la inflamación, porque Ujú. si probablemente ellos lo ven como una enfermedad inflamatoria, van a encontrar la solución a sus problemas. Y una última pregunta para ti, Cristian, de este Sí. tema, y luego pasamos a unas preguntas cortitas. ¿Qué relación tiene que una persona que ha estudiado lingüística como tú qué relación hay entre el lenguaje, Shoemaker, la medicina funcional, la permeabilidad, lo crónico? Cuéntanos, porque tú tienes varios trabajos de investigación al respecto, ¿ah? Sí, bueno, obviamente pues hay un nivel o hay un factor aquí pues que mi experiencia como paciente pues me dirigió, me encaminó hacia involucrarme en todos estos temas de SEARS y pues yo digo, bueno, si yo voy a estar educando personas respecto a SEARS me tengo que educar en diferentes disciplinas que realmente no necesariamente he tenido entrenamiento. Sí, yo he tenido entrenamiento en la parte neurocientífica y de ahí yo puedo hablar Claro, muchísimo de cómo SEARS impacta el cerebro y eso quizás puede ser un tema en otro podcast sí, porque hay de mucho todas maneras. que hablar ahí. So, está ese factor, pero yo sí pienso que hay unas, unas conexiones importantes con mi investigación científica y hablaste del lenguaje y bueno, yo mencioné al principio que yo me dediqué a estudiar mucho el bilingüismo, pero yo lo estudié Ujú. desde un punto de vista cognitivo y neurocientífico principalmente. Lo bien interesante de eso es que, y la razón por la cual el bilingüismo se convirtió en un tema bien importante en la neurociencia y en la psicología cognitiva,
es porque a partir de la primera década del 2000, en esa década se empezaron a encontrar, habían estudios em, encontrando que el bilingüismo estaba asociado con cambios en el funcionamiento cognitivo que se estaban interpretando como cambios positivos o beneficiosos para la cognición, en términos de funciones ejecutivas, lo que es la memoria corta, lo que es la atención, todo ese tipo de cosas. Pues el bilingüismo se convirtió en un área de investigación muy interesante por eso, porque esto es algo de, bueno, ¿cómo es posible que el usar el lenguaje, el comunicarnos, esté creando este tipo de consecuencias cognitivas? Más Claro, importante, eventualmente después se descubrió que el bilingüismo estaba asociado con un retraso en los síntomas del Alzheimer's y la demencia. Y eso sí que se convirtió en una área de investigación bien, bien interesante, claro. porque ahora tenemos pues una experiencia cultural, ¿no? El lenguaje, donde estamos viendo que potencialmente puede estar proveyendo beneficios cognitivos que pueden impactar de manera positiva cómo una persona entra en una condición neurodegenerativa como sería el Alzheimer's y la demencia. Y desde ese punto de vista, sí hay una conexión bien importante, porque obviamente SIRS es una desregulación inmunológica que causa inflamación en el cerebro, y sabemos ahora que uno de las salidas a largo plazo, si una persona no trabaja el SIRS, van a ser las condiciones neurodegenerativas, y las más comunes suelen ser el Parkinson's Así y es. Y el el Alzheimer. Alzheimer's. Así que fue bien irónico, esto no fue adrede, no fue a propósito para mí, pero que mi carrera profesional en el mundo académico pues tenía esa conexión, y eso pues me ayudó mucho a pensar en el aspecto de neuroplasticidad en el contexto de Sears y viceversa. Pues porque los dos temas trabajan mucho la idea de la neuroplasticidad y cómo nuestras experiencias, en el caso de Sears es el entorno, en el caso del bilingüismo es la comunicación, cómo el cerebro pues se adapta y tiene estos cambios, y pueden haber cambios tanto positivos como negativos en respuesta a nuestro entorno y en respuesta a nuestro comportamiento, digamos, de una forma. Claro, neuromodelando, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, Y ahora en este mundo en que la mayoría de personas ya, los chicos, los adolescentes ya no hablan, pues todos se comunican, ¿no? Hay que retomar esa cosa que nos hizo diferentes, ¿no? El lenguaje, qué importante. ¿Cuántas áreas de nuestro cerebro se activan cuando hablamos, ¿no? sí, así Es mismo es. increíble. Perfecto. Oye, Cristian, yo creo que de aquí sale el título de este podcast. Yo le pondría, perdón, de este capítulo de podcast, yo le pondría como título, si me permites, y corrígeme si me equivoco, el lenguaje de la inflamación. Yo Me creo que este encanta, podría ser el me título para encanta, este capítulo. Y me así se va a encanta. titular. Qué bonito. Cristian, gracias por este tiempo. Yo tengo unas preguntas finales para ti, muy cortitas. Es un ping pong de preguntas. Claro. Primero, la primera pregunta. ¿Quién es tu actor favorito? ¿O tu Actor, película favorita? película favorita, no sé si tengo un actor favorito, pero sí tengo, yo diría, tengo varias películas favoritas, pero si tuviese que escoger una, hay una película que se llama en inglés Children of Men, de Alfonso Cuarón, ¿Ya? director. Él es conocido por otras películas más que esta película. Para mí es una ¿Y por qué te película. gusta tanto esta película? Trabaja un tema bien importante, bien relevante en el mundo de hoy. La premisa de la película es básicamente, es una distopia relativamente cercana a nuestro presente inmediato, donde nosotros los seres humanos hemos perdido la habilidad de concebir niños. Wow. Entonces, pues la película trabaja el tema de cómo se ve el mundo bajo esas circunstancias, y trabaja unos temas de humanidad, de la humanidad bien importantes, que yo creo que son muy relevantes. Y la cinematografía, bueno, yo les recomiendo, si quieren ver pura expresión artística cinematográfica, esa película para mí es la Wow. máxima alta expresión, así que tiene un lugar La especial para pongo mí. muy bien, la voy a poner en mi lista de películas este fin de semana. Me parece genial. Gracias por ese aporte. Y otra, a ver, si tuvieras que viajar o trasladarte a un lugar del mundo, ¿dónde irías?
Pues fíjate, yo cuando estaba haciendo investigación como estudiante graduado, em, yo fui mucho a Alemania a hacer investigación, a colaborar con investigadores allí. Y a mí siempre me encantó, yo estudié alemán cuando yo era estudiante de ¿Sí? bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, porque yo sí empecé en Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico originalmente, debía haber dicho eso antes. Em, y yo estudié alemán y yo siempre tuve una conexión profunda con la cultura alemana, con la historia, siempre me fascinaba y me encantaba vivir allí. Y yo si escogería un sitio para vivir, pues para mí quizás sería Alemania. Y curiosamente, descubrí con el tiempo que Alemania parece ser un sitio altamente amigable para pacientes de SIRS. Y creo que tiene que ver mucho con la construcción. Yo tengo unas historias que quizás contaré en un futuro, en otro podcast. Wow, Antes de yo saber que tenía SIRS, estaba teniendo episodios de SIRS 10 años atrás y yo iba para Alemania y cada vez que iba para allá me sentía 1000 veces mejor, todos los fenomenal. síntomas se me iban. Y con el tiempo yo empecé a estudiar esto y digo, bueno, es que ellos construyen diferente. Ahí hay muchas cosas que hacen diferente. Así que, Claro. anyway, en todo caso, pues quizás sería un país, si no fuese en los Estados Unidos o en Latinoamérica, pues quizás sería el país donde yo consideraría vivir. Qué bonito, qué bien, qué interesante. Y esta historia que tú nos has contado se repite con muchas personas que dicen, oye, pero yo me voy a tal lugar y se me pasan los síntomas. Y a eso hay que ponerle ojo, pestaña y ceja porque algo te está diciendo que donde estás viviendo algo está pasando. Lima, que es donde Totalmente. yo vivo, es una ciudad muy húmeda, llena de Mm. moho, es clarísimo. Y obviamente cuando tú analizas la estadística tienes 35% de las personas en Lima, Perú, son asmáticas o alérgicas. Y la explicación es por el moho. Pero solamente estás viendo la punta del iceberg, porque ese Exacto, moho, estoy seguro, está ocasionando un montón de otros problemas de activación del sistema inmune, de inflamación crónica, y eso eh, le lleva a otras enfermedades, ¿no? El asma es una de ellas. exacto. Entonces, qué interesante, Cristian. Yo te agradezco por habernos abierto la mente respecto al síndrome de respuesta inflamatoria crónica sistémica. Gracias por tu tiempo, gracias por estar presente aquí. De hecho, nosotros vamos a ponerles en los títulos del podcast, en los comentarios también, las páginas que ha recomendado Cristian para que ustedes puedan poder entrar y revisar esos temas. Te agradezco, Cristian, te renuevo la invitación a seguir conversando este tema, porque yo creo que es súper vital seguir hablando sobre el ambiente, el bioma, cómo influye en la salud, hablar sobre sobre la propia melanocortina, que es este gen que es donde se origina todo esta MSH, que es algo muy, la inmunidad innata, y seguramente vamos a tener oportunidad de hacerlo. ¿De acuerdo, Cristian? De acuerdo, sería un placer y un honor. Muchas gracias por crear esta oportunidad. Para mí siempre ha sido un sueño poder eh, comunicar esto en la comunidad hispanohablante, así que les agradezco por crear ese espacio. No, gracias a ti por este tiempo y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy en nuestro podcast Voces de Vida Funcional. Nos vemos en un siguiente capítulo y nada más. Hasta luego. Hasta luego.